Buenas tardes, mi nombre es Marta Herraiz y os voy a presentar mi proyecto basado en el modelo inclusivo a través de las TIC en la etapa de educación primaria. Dadas las desigualdades que se presentan actualmente en personas de corta edad, especialmente los niños de 6 a 12 años, y dado que nos encontramos en una sociedad digitalizada tendiendo así al EBI en 2007, se trata de fomentar una inclusión educativa escolar a través de las TIC, de manera que le dé permeabilidad escolar, es decir, una realidad en la que el contexto sociocultural y contexto escolar estén ligados, demostrando que las TIC ayudan a una educación inclusiva. Para empezar, podemos establecer que en todas las personas existen diferencias, ya sean por distintos factores, especialmente los endógenos, que son de genética, o los exógenos, como puede ser el lugar geográfico donde vive la persona, de manera que afecten de una manera positiva o negativamente al proceso educativo. Por otro lado, es importante saber que mayoritariamente el alumnado que está excluido en la sociedad y en el contexto escolar presenta algún tipo de necesidad educativa especial y, por tanto, es necesario el fomento de la inclusión a través de las TIC. La inclusión, por otro lado, está basada en dos principios: el principio de inclusión e integración de Ainscough-Etxeita, donde se pretende crear condiciones agradables para todos, es decir, que el discente sea aceptado y se encuentre cómodo en su contexto, y el principio de normalización, establecido por Michels en el 1975, donde trata de que el discente se encuentre en un contexto lo más normalizado posible. Por otro lado, la utilización de una metodología inclusiva a través de las TIC da la oportunidad de utilizar recursos multimedia que juegan un papel imprescindible a la hora de ofrecer un proceso educativo individualizado, dinámico, atractivo y personalizado. Pero para aplicar esta metodología inclusiva hace falta realizar un análisis sobre 4 puntos de vista importantes, como son la disminución de la brecha digital, que impiden accesibilidad de las personas a la red, como son características físicas y cognitivas, género, idioma, etc. Las TIC y la inclusión social, de manera que se mejoren las relaciones sociales con otros colectivos. Las TIC para una atención individualizada, que ayuden a superar las limitaciones que se derivan de las discapacidades que pueda presentar la persona, de manera que consigamos un desarrollo integral como persona que es. Y el diseño universal de aprendizaje, que es un diseño que atiende a todas las personas independientemente de su edad madurativa y sus características o habilidades. Además de ofrecer accesibilidad y responder al qué, cómo, por qué y cuándo enseñar. Si miramos en la imagen que aparece a continuación, veremos una rueda de diseño universal de aprendizaje y podemos observar, por ejemplo, que en la parte de representación, en percibir la información, está el comunicador táctil que, por ejemplo, ofrece información a las personas sordociegas. Una vez teniendo en cuenta esto, pasamos al análisis, pero antes de profundizar se tiene en cuenta que el contexto en el que se ha basado este proyecto es un municipio de la Comunidad Valenciana que se llama Burjasot. Se han considerado centros educativos de carácter público y concertado por el tema de la utilización de los recursos, y se han utilizado tanto centros de educación de infantil primaria como CAES. El objetivo de este análisis es reflejar de manera crítica las propuestas de mejora necesarias para llevar a cabo una inclusión TIC de calidad en los centros escolares. Es cierto que el término tanto inclusivo como el término de tecnología está en pleno desarrollo, está poco a poco evolucionando y es un objetivo que está propuesto pero todavía no está cumplido porque hay mucho trabajo por hacer. De hecho, en la sociedad actual presenta exigencias que plantean la necesidad de la inclusión de un carácter permeable, es decir, a través de las TIC, en el que estén coordinados y cohesionados tanto el contexto sociocultural que está digitalizado como el contexto escolar. Además, es necesario saber que las personas afectadas siguen siendo en su mayoría personas con necesidades educativas especiales. Las TIC en la actualidad y su uso se fijan como recursos que están disponibles para atender a la diversidad,
por lo que los docentes han de diseñar actividades desde su propia realidad educativa. Sin embargo, se ven en la tarea de diseñar actividades acordes con las características y necesidades que presentan en el aula y no se ven capacitados para ello. No obstante, es un hecho inherente que la utilización de la tecnología para atender a la diversidad fomenta el principio de equidad educativa, ofreciendo así una minimización de las barreras de aprendizaje, de comunicación o de interacción. Por otro lado, existe riesgo de exclusión a través de las TIC por varias razones, por falta de políticas concretas sobre inclusión digital, dificultades de acceso a infraestructuras tecnológicas, insuficiente formación TIC, además de que se debe tratar de forma imprescindible la adquisición y la modificación del software y el hardware de manera que sean correctos para responder con calidad a los discentes. De esta manera se plasman unas líneas de actuación para conseguir una educación inclusiva TIC de calidad, como son el cambio de mentalidad, integrando a las personas en totalidad y fomentando el desarrollo de la capacidad crítica en todos los discentes activos en educación primaria. Por otro lado, se necesita un apoyo comunitario que refuerce la inclusión basada en la perspectiva de los derechos humanos, que los defiende, y se trata, por lo tanto, de ayudar y colaborar todos juntos independientemente de las características que diferencian a las personas. Y por otro lado, dado que la influencia de las tecnologías ha repercutido mucho en el entorno sociocultural como en el entorno educativo, se considera un recurso importante la tecnología a la hora de fomentar la inclusión en el aula. Sin embargo, es necesario que todo el docente o todo el profesional en activo que participe en la vida escolar del niño conozca y domine medidas curriculares y metodológicas que faciliten la participación y el aprendizaje del alumno. Pero como todo recurso, existen unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas desde el punto de vista de los discentes es que mejora su rendimiento académico, aumenta la motivación, se siente aceptado y es aceptado por los compañeros y desarrolla relaciones sociales que son imprescindibles para desenvolverse en la sociedad. Y por parte de los docentes se ofrece una educación individualizada de calidad, flexibilizan el currículum de manera competencial, muestran un gran nivel de profesionalidad o obtienen resultados óptimos dentro del proceso educativo. Pero también se tienen que tener en cuenta los inconvenientes que se pueden presentar, como por ejemplo por parte de los discentes una falta de alfabetización digital que puede ser escasa o desconocida, por ejemplo en muchos CAEs. Los recursos mal planteados pueden manifestar en el alumno frustración que puede repercutir negativamente en su proceso educativo. Y por parte de los docentes, por ejemplo, la falta de educación TIC no le permite diseñar recursos tecnopedagógicos competentes adaptados a las necesidades, o se puede dar la situación de no tener recursos necesarios para llevarlo a cabo. Como conclusión, se puede establecer que es necesaria una transformación en los paradigmas educativos tradicionales. La ley educativa vigente, centrada más en la educación primaria, excluye al alumnado, ya que todavía se habla de adaptaciones curriculares y no de diseño universal. Es decir, se adapta el currículum de manera individualizada, pero excluyéndolo del grupo clase, no tratando los mismos aspectos. Es necesaria una política verdaderamente inclusiva que dé la oportunidad a los discentes a vivir en un contexto normalizado. Un cambio de visión también es recomendable para que la sociedad y la comunidad educativa sean verdaderamente inclusivos, de manera que se puedan ver capacidades donde hoy en día vemos discapacidades. Se necesitan apoyos y modificaciones curriculares e institucionales para responder a la persona afectada de una manera efectiva, ya que en pleno siglo XXI la realidad no muestra una sociedad ni una comunidad inclusiva en absoluto. Además, a través de estas metodologías se ofrecen contextos flexibles que eliminan barreras de aprendizaje, cosa que no se está llevando actualmente a cabo en centros docentes, añadiendo además de que la formación del profesorado es pobre y en muchos aspectos nula, las cuales no están capacitados para llevar a cabo este tipo de metodologías a través de recursos digitalizados. Además de que existen una multitud de estrategias y herramientas de inclusión TIC,
no se aplican y se desconocen, por lo que es necesario un cambio legal e institucional y una participación activa de toda la comunidad educativa. Se pueden establecer unas líneas futuras de actuación, como investigar sobre las políticas de uso e incorporación TIC y las modificaciones que se tendrían que hacer, apoyar a las instituciones o invisibilizar las TIC dentro del aula como recurso integrado, de manera que sea de aspecto funcional. Y posiblemente, si se sigue trabajando así, llegará un día en el que no se tendrá que hablar de inclusión, sino de convivencia. Muchas gracias.